Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Me alegra grandemente poder volverlos a saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Qué alegría saber que estando en Cristo tenemos todas las promesas aseguradas, porque toda promesa del Señor es en Cristo sí y amén. Por ello, hay gran alegría en nuestros corazones. Anhelo sinceramente que tú y toda tu familia esté en los brazos, en el seno del Señor, y que todos podamos disfrutar de la palabra del Señor a través del repaso de la lección. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por la verdad que alumbra en nuestra senda. Permítenos comprender tu palabra, tu mensaje, tu verdad y ponerlo en práctica por tu gracia. Si alguno está triste, preocupado o atemorizado, Señor, consuélalo, fortalécelo y ayúdalo o ayúdala a poner sus ojos en ti. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, como acostumbramos a hacerlo los martes de noche, subimos este repaso día por día para argumentar un poquito más acerca de la lección. Como ustedes saben, subimos los viernes en la noche el repaso comentario día por día. Los martes en la noche subimos el comentario día por día y los jueves de noche, con la ayuda del Señor, subimos las reflexiones y los comentarios. Hoy es martes, que Dios te bendiga, vamos a estudiar. El verso para memorizar está en Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El comentario bíblico adventista, hablando sobre el versículo de memoria, dice: venid y entendamos. En este pasaje, Dios invita a los hombres a que se encuentren con Él, a fin de tratar libre y francamente sus problemas. El Señor no es un juez desconsiderado ni un tirano arbitrario, sino un Padre bondadoso y un amigo. Dios se interesa en las cosas que afectan al hombre y se preocupa por el bienestar humano. ¡Qué frase tan hermosa! Todas las advertencias divinas son dadas para el bien del hombre. Esto es lo que Él anhela que el hombre crea y comprenda. Difícilmente podría concebirse una manifestación más atrayente del maravilloso amor y gran bondad de Dios que la que se encuentra en esta misericordiosa invitación a estar a cuentas con el Señor del cielo y de la tierra. Dios es razonable y desea que los hombres comprendan que para provecho de ellos desea que abandonen el pecado y anden por sendas de justicia. El hombre fue dotado de la capacidad de razonar para que la empleara, y la mejor forma de usar este don es descubrir cuáles son los beneficios de la obediencia y las angustias que trae la transgresión. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Crisis de identidad las hemos tenido todos. No conozco la primera persona libre de ellas. Creo que es algo natural en nuestro proceso de crecer, conocer y aprender. En alguna ocasión hemos cuestionado algo de nuestra existencia, pero si hay un factor en común para todos que puede equilibrar esas inquietudes, sin lugar a dudas, es la persona de Cristo. La ausencia de Dios es la que en muchas ocasiones nos lleva a experimentar episodios de crisis, especialmente las que están relacionadas con nuestra identidad. El pueblo de Israel no fue la excepción. Durante mucho tiempo,
fueron el pueblo elegido de Dios, pero generación a generación Dios tenía que ir tras ellos una y otra vez, recordándoles lo que Él había hecho por ellos en el pasado, hasta que simplemente ellos decidieron olvidarlo. El pueblo de Israel olvidó a quién pertenecía, y allí precisamente fue el inicio de su problemática. Ojalá que dicho espejo nos sirva a nosotros para nunca olvidar al dador de todo lo que somos, la razón de nuestra existencia, nuestra verdadera identidad, y que al momento de estar a cuenta, como lo dice nuestro texto para memorizar, podamos estar en paz con el Señor. Domingo 27 de diciembre. Oíd, cielos. Una vez más, el comentario bíblico adventista nos ilustra acerca de Isaías 1, 1 al 9. El primer discurso de Isaías se inicia con una condenación del pueblo profeso de Dios. Causa gran asombro que ese pueblo no hubiera apreciado ni aprovechado las oportunidades sin precedentes que había tenido como nación escogida. En este pasaje, por así decirlo, Isaías pide a los seres celestiales que sean testigos de este espectáculo extraordinario. Emplea este recurso literario con un propósito similar al que se ve en Joel capítulo 1, versos 2 al 3, para impresionar los sentidos embotados del pueblo con la enormidad de su pecado, de su transgresión. Fin de la cita. Dios es el único Dios verdadero. No necesita testigos del más allá ni dioses falsos para poder recordar sus promesas, ya que solo Él tiene potestad sobre los dominios del universo. Tomando en cuenta lo anterior, es mucho más relevante el hecho de que el Señor se haya fijado en nosotros un pueblo testarudo, libertino y rebelde, como lo fue el pueblo de Israel, para llamarnos de las tinieblas, purificarnos, transformarnos y convertirnos en sus testigos. No soy digno de ello, y creo que tú también reconoces que no lo eres. Por ello damos gloria al Señor por habernos tenido en cuenta cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nos trajo a la vida en Cristo y nos dio el privilegio de proclamar la verdad y ser sus testigos, sus portadores de esperanza, su pueblo escogido. Es un gran honor que deberíamos ejecutar con total dignidad en Cristo y además mucha transparencia, pero en vez de ello, repetimos en muchas ocasiones los errores y horrores del pueblo de Israel, negando a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro mal testimonio. El mensaje de Isaías capítulo 1, verso 2 es muy contundente al expresar esa idea. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Quizá esta sea la condición de mi vida, de tu vida y de la iglesia moderna. Un redil escogido por Dios, separado para una valiosa misión, pero tristemente negándose a cumplirla. Dios siempre se ha ocupado de tener una relación estable con su pueblo, similar a la que un padre tiene con su hijo, donde hay momentos en los cuales es necesaria una corrección, un llamado de atención para rectificar las malas decisiones que han tomado los hijos. El pueblo de Israel entró en una rebeldía en la cual fueron hijos desagradecidos con todo lo que habían recibido del Padre Celestial, decidieron ignorar su palabra, decidieron darle la espalda a Dios, decidieron seguir por sus caminos torcidos, obedeciendo la palabra del pecado, del diablo o de los ídolos, olvidándose cuánto los amaba el Señor y cuánto anhelaba su bienestar. Inclusive, en el verso 3 se hace referencia a que hasta los animales reconocen a su dueño y le guardan respeto. Situación que no se presentaba con Israel.
Más adelante se hace una pregunta seria, un poco contradictoria. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿A quién le gusta un castigo o una consecuencia por una mala decisión? Al parecer, al pueblo de Israel no le importaba nada de lo que pudiera pasar con ellos. No había lugar en toda Jerusalén o en Judea en el cual el profeta Isaías no evidenciara un quebrantamiento del pacto que habían hecho con el Señor. El profeta Isaías, inspirado por el Señor, menciona a animales de carga, animales que no gozan del don del razonamiento, y sin embargo el Señor desde el fondo de su corazón exclama con un dolor terrible, diciéndole cómo es posible que los animales que no gozan de raciocinio reconozcan a su Señor, reconozcan el pesebre donde viven o donde duermen o donde descansan, pero Israel no tenga conocimiento y no reconozca mi misericordia, mi presencia, mi santa ley. ¿Y cómo es posible que eso pase? ¿Saben por qué? Porque el pecado se roba nuestro razonamiento, se roba el discernimiento y le hace ver al hombre que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Sin Cristo, sin su presencia, sin su palabra y sin la obediencia que debemos ofrecerle, nosotros estamos condenados a ver lo malo como bueno, a gozarnos yendo rumbo al abismo, a gozarnos en el pecado, en el cieno, en el pantano, en la suciedad y la inmundicia que el pecado produce. En cambio, con Cristo podemos ver claramente lo que es malo, podemos reconocer lo que está mal, huir de ello, aborrecer el pecado y amar al Señor, manifestándolo con una sincera y gozosa obediencia. Lunes 28 de diciembre. Ritualismo putrefacto. Isaías 1, 10 al 17. El significado que el diccionario le da a la palabra ritual es el siguiente: perteneciente y alusivo al rito como costumbre, hábito, ceremonia o un acto protocolario siguiendo sus normas, reglas o preceptos. Conjunto o grupo de ritos de una religión, de una iglesia, templo o una función sagrada. El comentario bíblico adventista nos dice, comentando a Isaías 1:10, lo siguiente: el nombre Sodoma, que en forma figurada se usa aquí para designar a Judá en vista de que prevalecían allí condiciones similares a las que habían imperado en la Sodoma literal, constituye una terrible acusación contra la nación que profesaba gobernar en el nombre de Dios. Los reyes del país, en su política y en su práctica, se habían apartado tanto del Señor que apenas se diferenciaban de los reyes de las naciones más pecadoras de la tierra. Por esta razón, se les dirige una solemnísima exhortación, un mensaje de Dios que predecía la ruina de toda la nación si ésta no se arrepentía. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Cada vez que el ser humano pone su vista, su energía y sus acciones en lo exclusivamente ritual y legal, corre el riesgo de convertir su espiritualidad en una serie de rituales repetitivos, superficiales e inútiles, que en lugar de llevarlo a una transformación íntegra del corazón, empañan el lente impidiéndole ver al Dios verdadero y llevándole a centrar su adoración en sí mismo. Esto inevitablemente lleva a una concepción superficial y errónea del pecado, lo que resulta en la práctica de un pecado religioso, un pecado cubierto bajo el manto de lo santo, que en muchas ocasiones se convierte en el peor de los pecados. Todo lo que hacemos para Dios, si no está acompañado de una consagración total, es un ritualismo hipócrita y putrefacto, es decir, Dios lo aborrece, a Dios le huele mal la desobediencia disfrazada de santidad.
cuando vamos a la iglesia bien vestidos, bien limpios y cantamos con los ojos cerrados y escuchamos el sermón y decimos amén, pero en semana estamos transgrediendo abiertamente y voluntariamente los mandamientos del Señor, nuestro ritualismo en público es aborrecible para el Señor. Todo aquello que hacemos que es bueno, pero que no está acompañado de un corazón totalmente rendido a los pies de Cristo, eso, hermanos, es ritualismo falso, hipócrita y aborrecido por el Señor. Hablo principalmente de mí, porque no quiero acusarte. Quiero que el Señor sea el que hable a tu conciencia, así como está hablando a la mía. El pecado religioso comúnmente es más peligroso que otras formas de pecar. La razón es sencilla. La religión centrada en el ritual y no en el Creador convierte al ritual en la forma de alcanzar la salvación y al Creador en un objeto de segundo plano. En otras palabras, el Creador es trasladado a la banca de espectador, impidiéndosele cumplir su propósito: convertir los corazones y darse a conocer a través de los rituales religiosos. Pero sin Dios en el escenario es imposible la transformación del corazón, y así la religión se convierte en un ritualismo putrefacto que vuelve al ser humano ciego en dos direcciones. No puede ver a Dios como Él es y tampoco puede ver su pecado. Es curioso que Dios en Isaías 1:17 hable cuidadosamente del servicio a las viudas, los huérfanos y los necesitados. Podemos pensar en este caso que el verdadero ritualismo que el Señor esperaba no consistía en manos que se apresuraban a sacrificar un cordero, sino más bien que esas manos en primer lugar se apresuraran a servir. Y la posición de Dios no ha cambiado. Él prefiere cristianos que pongan sus manos al servicio abnegado antes que cristianos que entreguen su vida a la obediencia ciega con un corazón vacío de Dios y lleno de iniquidad. Martes 29 de diciembre. El argumento del perdón. Isaías 1:18. Esto nos dice el comentario bíblico adventista sobre este pasaje. El peor de los pecadores puede hallar consuelo y esperanza en esta promesa. En este pasaje, Dios nos asegura que no importa cuán culpables podamos haber sido en lo pasado, ni cuán consumado haya sido nuestro pecado, todavía Él puede devolvernos la pureza y la santidad. Esta promesa no solo tiene que ver con los resultados del pecado, sino con el pecado mismo. Este puede ser erradicado y eliminado por completo de la vida. Con la ayuda de Dios, el pecador puede lograr el dominio completo de todas sus flaquezas. Fin de la cita y un fuerte amén. La palabra perdonar viene del prefijo per, que indica acción completa y total, y de la palabra donare, que significa regalar. Así que el perdón no es solo dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Hay un aspecto del carácter de Dios que a veces pasamos por alto. Dios nunca reprende sin incluir un ofrecimiento del perdón. La gracia divina es la nota constante en la melodía de la salvación. Cristo siempre está buscando restaurar y salvar. Lo hizo en la antigüedad y lo hace hoy. Cada vez que Dios reprende, ofrece salvación. Es fácil imaginar la situación del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. Solo basta con echar un vistazo al capítulo 1 para saber que la degradación del pueblo casi que rebosaba la copa de la ira de Dios. Tanto así que el Señor compara a su pueblo con Sodoma y Gomorra. No obstante, Dios no se rinde con el ser humano. Él hace todo cuanto está a su alcance para que su amor transforme a los pecadores. Dios está dispuesto a ofrecer gratuitamente su perdón para que el ser humano sea feliz. En esta historia de Isaías 1 no es el ofensor
el que busca al ofendido, no es el pecador el que busca a Dios, es Dios quien ha sido ofendido, vituperado, maltratado, abandonado, el que busca al pecador, porque sencillamente Dios ama de verdad. Dios es amor. Dios te está buscando. Tú lo has ofendido, yo lo he ofendido, yo me he portado mal con el Señor al tratar mal a alguien, al olvidar obedecer su palabra, al negarme a seguir el camino que Él ha trazado. Y sin embargo, es Él el que me busca, es Él el que me procura, es Él el que me ruega porque me ama, porque te ama. ¿Le seguirás dando la espalda? ¿Lo seguirás ignorando? ¿O le dirás: Señor, vengo a ti porque tú me estás invitando? Y al venir a Él, recibirás el perdón y la transformación. Eso vale la pena. Hay que hacerlo hoy. Hay que hacerlo ahora, por su gracia. Dios te está buscando porque te ama y te quiere perdonar. Y no solo el perdón, Dios ofrece una restauración completa. Pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón, dice el Señor. Lo que Dios ofrece no es un remedio temporal a la enfermedad del pecado. Dios ofrece una solución radical. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabamos el nombre del Señor. Jeremías 31, 31 al 34 nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando Dios llama a sus hijos en Isaías 1 y Jeremías 31, les pide un solo requisito: que se vuelvan a Él. El resto del trabajo lo hace el Señor. Solo vengan a mí, yo los perdono, los limpio y les doy una nueva vida. Solo vengan a mí y yo les daré un corazón nuevo. Dios sabe que el problema del pecado es tan imposible de superar para nosotros con nuestra propia fuerza, que Él mismo se encarga de enfrentarlo, vencerlo y sacarlo de nuestra vida, en su nombre, en su poder, por su misericordia. Una vez más, Dios nunca reprende sin ofrecer su gracia. Sus brazos están siempre abiertos para recibir al pecador. Eso nos debe llevar a pensar un aspecto más. Cuando reprendemos a nuestro hermano que se equivoca, ¿qué motivos albergamos en nuestro corazón? ¿Le ofrecemos esperanza de restauración en Cristo? ¿Le mostramos el amoroso llamado de Dios? ¿Lo tratamos como Dios nos trata a nosotros cada vez que nos equivocamos? ¿O somos indolentes y crueles con Él? Miércoles 30 de diciembre. Comer o ser consumido. Isaías 1, 19 al 31. El inicio del verso 19 del capítulo 1 de Isaías nos expone una de las formas más representativas de obediencia para el Señor. Una obediencia en la cual somos los únicos beneficiados. Y sobre esto, el comentario bíblico adventista nos dice: una vida de gozo y bienaventuranza es el resultado natural de la obediencia a las leyes de Dios, porque Dios no puede bendecir a los que no se esfuerzan al máximo. Los gozos celestiales no son dones otorgados arbitrariamente por Dios a los que le siguen, sino el resultado natural de cumplir
con sus requerimientos. Dios coloca delante del hombre los caminos de justicia, porque estos son los caminos correctos y los que traen consigo bendición. Isaías destaca que esas bendiciones no se habían realizado debido a que Israel no obedeció las órdenes del Señor. Ahora Dios les asegura que esas bendiciones todavía podían ser de ellos si se arrepentían e iban por las sendas de justicia. Fin de la cita. En el texto que analizamos en este día se nos hace una promesa si así la aceptamos, pero se requiere obediencia. Muchas bendiciones tocan a la puerta de nuestra vida, pero siguen de largo porque no son recibidas como el Señor lo desea, tal como Él lo expresa en Isaías 1, 19 al 31. Es importante notar que los versículos siguientes nos dan a entender un juicio que no da espera a un pueblo completamente sumergido en el pecado. Pero también, como en todas las situaciones de la vida, Dios le ofrece a Israel una salida, una redención, y les dice: volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. El Señor no deja solos a sus hijos, inclusive cuando hacemos todo para ir en su contra. Mis hermanos y mis hermanas, todavía hay tiempo. Todavía la puerta está abierta. El ofrecimiento de perdón está extendido para ti como las manos del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él quiere que lleguemos a la tierra nueva. Él quiere estar con nosotros por los siglos de los siglos. Quiere perdonarnos y restaurar en nuestra vida su imagen y semejanza. Sabemos que con Dios no hay términos medios. O somos o no somos. O estamos en la barca o nos hundimos en el mar, o elegimos la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Está en nosotros el camino que seleccionemos. El mensaje de la iglesia a la Odisea es muy claro en este apartado. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para el Señor, un mensaje a medias, tibio, no es válido. Una vida a medias, tibia, no es válida, no la recibe. Él quiere una vida totalmente consagrada a Él, entregada a Él. Isaías 1, 19 al 31 es claro en esa parte. Hay una serie de bendiciones condicionales, pero también maldiciones condicionales. En nosotros siempre ha estado la decisión. Dios no nos obliga. Él desea lo mejor para nosotros. Así como un huerto sin agua se transforma en árido desierto, así también, separado de Dios, Israel se convertiría en un campo desolado. Cuando se apartó del Señor, la fuente de la vida, Israel selló su destino. ¿Y tú qué harás? ¿Y yo qué haré? Quizá nuestra familia esté siendo un desierto en donde las críticas, los gritos, los pleitos abunden, y eso demuestra nuestro estado espiritual árido y seco sin el agua viva que es Cristo. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos pedirle el agua de vida y Él nos la dará. Jueves 31 de diciembre. El fatídico canto de amor. Isaías 5, 1 al 7. El comentario bíblico adventista nos dice: en algunas ocasiones Isaías profetiza desastres, en otras esperanza. Se expresa con palabras tiernas y afectuosas, luego con palabras de ira y furor. En el capítulo 1, verso 10, se dirige a los caudillos de Jerusalén, llamándolos príncipes de Sodoma, y al pueblo lo denomina pueblo de Gomorra. En este pasaje se presenta ante Israel como un trovador que entona una canción patriótica para deleite de su pueblo. Compárese esto con muchos de los salmos de David y el cantar de los cantares. Fin de la cita. El inicio del capítulo 5 de Isaías nos muestra un canto con un mensaje importante. Debemos tener claro que la viña que se menciona en estos versículos hace referencia al pueblo de Israel, y el dueño de dicha viña es nuestro Dios. Constantemente el Señor busca resguardar, cuidar y proteger a sus hijos.
hace lo posible para mantenerlos a salvo ante las iniquidades de este mundo. Pero tristemente, como pueblo suyo, generalmente rechazamos y hacemos caso omiso a su voluntad. Otro aspecto importante que se debe resaltar en este pasaje es el del fruto. Las uvas representan el fruto del carácter, un carácter que el pueblo escogido debería proyectar ante los demás como un ejemplo vivo de esa comunión con Dios. Sin embargo, también se hace referencia a las uvas silvestres que están relacionadas con los frutos de la carne, a todas aquellas acciones despiadadas e injustas, es decir, todo lo contrario a lo que Dios le había pedido y que estaba totalmente en contra a los frutos del Espíritu. Por eso se le da el significado de un canto fatídico, que quiere decir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicho de una cosa o de una persona que anuncia o pronostica el porvenir, especialmente si anuncia desgracias. Ese es el canto fatídico. Dios proveyó todo para que Israel pudiese ser un pueblo que proyectara la imagen de Dios y el carácter de Dios, de tal manera que el mundo se viera iluminado por la palabra del Señor. Les dio todo lo imprescindible para que dependieran totalmente del Padre y siguieran sus caminos. Pero esto no quería decir que fueran obligados a servirle al Señor. Ellos tomaron decisiones que los alejaron de la presencia de Dios, aunque Él hubiera aparejado todo para mantenerlos cerca. Es decir, se alejaron no porque a Dios le haya faltado haberles provisto todo lo que necesitaban para que estuvieran cerca de Él y fueran obedientes, sino que se alejaron a pesar de que Dios les había provisto todo para que fueran felices, obedientes y siguieran el plan perfecto del Señor. Esta es una situación que nos pasa hoy. Estamos en tiempos donde el pueblo de Dios debe permanecer unido con Cristo para enfrentar las adversidades que este mundo dispone. Y lo más triste, lo más terrible, es que estamos tomando decisiones que dificultan que el plan de Dios para nuestra salvación se lleve a cabo. La pregunta para reflexionar es: ¿qué tipo de uvas estamos siendo? Recordemos lo que nos dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que podamos entonces reflejar siempre el carácter de Dios, que es amor, imitando a nuestro Salvador. Viernes 1 de enero, para estudiar y meditar. Isaías 1:4 dice: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El comentario bíblico adventista nos dice: el mismo pueblo que Dios había escogido para que fuera pueblo santo, se había transformado en gente pecadora. Su impiedad se debía a la ingratitud ante las bendiciones que les habían sido prodigadas. Al olvidar que Dios era quien les proporcionaba todos los bienes que disfrutaban, apostataron abiertamente y desobedecieron en forma notoria. El olvido pasivo se transformó en rebelión activa. Fin de la cita. No debemos olvidar quién nos ha prodigado la gracia, la salvación de manera abundante, la vida, la salud, las capacidades físicas, intelectuales y sociales que nos permiten desarrollarnos como seres humanos y crecer y prosperar. Es Dios el que lo ha hecho todo. Y además de eso, nos ha dado su palabra, nos ha dotado de su Espíritu Santo, envía a sus ángeles para que nos ayuden en el cumplimiento de la misión de predicar la palabra y de vivir el Evangelio. No hay excusa para nadie. Nadie puede decir: es que yo no soy fiel porque Dios no me ha provisto lo necesario. Dios te ama.
Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios pone en ti la fe, Dios pone en ti y en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Solo necesita que todos los días nos humillemos delante de Él, que todos los días le digamos: Señor, aquí estoy, no soy nada, no soy nadie, no tengo la fuerza, pero me amparo en ti, me amparo en tu poder. Y entonces esa fuerza que es de Dios llega a ser nuestra. Así de bueno es el Señor. Eso es lo que hará que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo y en nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu. Pero si somos autosuficientes, prepotentes, arrogantes, orgullosos, y no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos al Señor, hacemos nuestra propia voluntad y aún así nos vestimos de cristianos y nos llamamos cristianos solo de nombre, esto para Dios es aborrecible y abominable y lo hace sufrir profundamente, porque así vivimos derrotados, así vivimos en el pecado. Pecado disfrazado de cristiano, pero igual pecado. Pecado disfrazado de cristianismo, disfrazado de santidad, pero igual pecado. Eso no salva. Eso es un ritualismo putrefacto. Y entonces la Biblia nos llama príncipes de Sodoma y de Gomorra. Porque si estamos sin Cristo, aún nuestras justicias son inmundas o como trapo de inmundicias delante del Padre Celestial. Es en Cristo que somos recibidos, que somos amados, que somos salvados. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque de muchas maneras y en muchas ocasiones hemos repetido la historia del pueblo de Israel, abandonando tu palabra, siguiendo tradiciones humanas, haciendo nuestra propia voluntad, olvidándonos del servicio a nuestro prójimo, maltratando a nuestros hijos o a nuestros padres, maltratando a nuestro cónyuge, ignorando sus necesidades. Perdónanos, Señor, porque nos hemos llamado cristianos sin reflejar el carácter de Cristo. Perdónanos porque andamos con la Biblia en la mano, pero no en el corazón, no en nuestros actos. Perdónanos porque hemos sido uvas silvestres, en mal estado, y hemos testificado mal de tu nombre. Pero, Señor, con tu perdón también danos tu restauración. Que ese mal carácter que tenemos sea transformado en un carácter nuevo, santificado en Cristo. Que nuestra esclavitud en el pecado, que nuestro gozo en el pecado sea cambiado por una esclavitud en Cristo. Que podamos ser felices al ser esclavos de Cristo. Y el esclavo de Cristo hace lo que Cristo manda. Y Cristo dice: ya no sois llamados esclavos, ahora sois llamados hijos y amigos, porque hacéis lo que yo os mando. Gracias, Padre, por tu restauración, por tu perdón, por tu gran salvación. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser más que vencedores. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos. Señor, sálvalos, salva nuestras hijas. Te lo rogamos por tu sangre. Oramos por cada una de nuestras congregaciones, por el pastor de la División Interamericana, el presidente. Tú sabes lo que está pasando con él. Oramos para que te manifiestes con gran poder y que el mundo entero vea tu gloria en la vida de este presidente, de su hija, de su familia, de tu iglesia y aún de aquellas personas que están haciéndole daño. Ten misericordia de estas personas, Señor. Ten misericordia también de estas personas que están haciendo este daño a tu iglesia. Ayúdales a tener conciencia y a buscarte y a arrepentirse y a hallar perdón para sus pecados. Gracias por tu gran amor. Gracias porque nos oyes y nos respondes. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermano y hermana, gracias
Gracias, muchas gracias por escuchar los mensajes, por quedarse hasta el final, por hacer las oraciones con nosotros. Gracias por cada comentario, gracias por suscribirse al canal En Defensa de la Fe y gracias por orar los unos por los otros. Si este mensaje te ha edificado y te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus contactos, con tus amigos, con tus hermanos. Así que dale me gusta a este video y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto, que Él nos ayude a estar preparados. Amén.